¿Sabía que la caspa puede ser más que un solo problema estético? ¿Te has preguntado qué es realmente la caspa y por qué aparece? Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Enel Céspedes y en el día de hoy vamos a explorar qué es la caspa, sus causas, cómo puede afectar tu salud. De los factores más comunes hasta los tratamientos más efectivos, te daré toda la información que necesitas para entender y combatir este problema. Asegúrate de ver el video completo, suscribirte y darle like para que llegue a más personas. Ya comenzamos. La caspa es un trastorno del cuero cabelludo que provoca la aparición de escamas de piel muerta en el cabello y los hombros. Se produce principalmente debido a la proliferación de un hongo llamado Malassezia, que vive en el cuero cabelludo de la mayoría de los adultos. Este hongo puede causar irritación y un incremento en la renovación celular, lo que lleva a la formación de escamas. Otros factores que contribuyen a la aparición de la caspa incluyen el estrés, la piel seca, la sensibilidad a productos capilares y algunas afecciones cutáneas como la dermatitis seborreica. Para combatir la caspa se recomienda utilizar champús medicados que contengan ingredientes como sulfuro de selenio, alquitrán de hulla o ketoconazol. Es importante lavar el cabello regularmente para mantener el cuero cabelludo limpio y reducir así la acumulación de células muertas. Además, realizar masajes suaves en el cuero cabelludo durante el lavado puede mejorar la circulación sanguínea y la eficacia del tratamiento. En casos graves o persistentes, es aconsejable consultar a un dermatólogo para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados. La caspa es un problema capilar común que afecta a una gran cantidad de personas. No se trata de un indicativo de falta de higiene, sino más bien de una excesiva descamación del cuero cabelludo, lo que ocasiona la presencia de pequeñas partículas de piel seca, generalmente de color blanco, que se dispersan entre el cabello o caen sobre la ropa. Pero, ¿qué es la caspa entonces? La caspa se caracteriza por una descamación excesiva del cuero cabelludo. Los estudios han determinado que esta condición no se presenta a raíz de la falta de higiene. El principal microorganismo relacionado con la caspa es el Pityrosporum ovale, ahora conocido como Malassezia furfur. Dependiendo del tipo de caspa, puede estar acompañado de picazón y un aspecto aceitoso del cabello, pero sin inflamación visible, a diferencia de la dermatitis seborreica. ¿Quién puede padecer la caspa? Este problema capilar suele manifestarse solo después de la pubertad o debido a los cambios hormonales que incrementan la producción de grasa en el cuero cabelludo. Es más frecuente en adultos jóvenes y en hombres, aunque también puede verse afectado en aquellos con un sistema inmunitario comprometido o con condiciones neurológicas como el Parkinson. Al día de hoy no se conoce la verdadera causa de la aparición de la caspa, que sí se ha observado algunos mecanismos. Normalmente la epidermis del cuero cabelludo se renueva como la del resto del cuerpo cada aproximadamente 28 días. Sin embargo, la velocidad de este proceso de renovación puede aumentar en algunas personas y entonces aparece la caspa. Su renovación en la epidermis del cuero cabelludo puede acelerarse causando descamación. El desequilibrio en la flora microbiana del cuero cabelludo con un aumento de la presencia del hongo Malassezia furfur es otro factor significativo. La caspa también puede estar relacionada con la sensibilidad a los productos para el cuidado de cabello, dermatitis de contacto y otros problemas de la piel como la psoriasis o el eczema, apareciendo entonces como síntomas de otras enfermedades. Además, pueden desencadenar o empeorar el problema de la caspa los cambios hormonales. Sin embargo, al contrario de lo que se piensa, no parece su aparición esté relacionada con el estado emocional de la persona, aunque se complica en momentos de estrés. También puede agravarse en las épocas más frías del año y mejorar, sin embargo, en el verano. Clásicamente se han descrito dos tipos de caspa. El más frecuente es la pitiriasis simple o caspa seca, que provoca la descamación del cuero cabelludo y produce pequeños copos blanquecinos y finos, que se desprenden fácilmente del cuero cabelludo. El cabello, en este caso, está apagado, áspero y sin brillo. Este tipo de caspa es muy frecuente, pero no produce picor ni inflamación. En cambio, en quienes sufren pitiriasis esteatoide o caspa grasa, las escamas son más grandes y están mezcladas con sebo. Por este motivo, son más espesas, aceitosas, amarillentas y pegajosas. También su adherencia al cuero cabelludo y al pelo es mayor.
Este tipo de caspa suele estar vinculado a la seborrea, por lo que suele afectar a las áreas que producen más grasa de la cabeza, como la zona frontal o el de la nuca. Es importante distinguir entre la caspa de dermatitis seborreica, ya que, aunque comparten síntomas, son afecciones completamente diferentes. En la actualidad existen diversos tratamientos capilares capaces de prevenir y combatir la caspa con eficiencia inicialmente. Es recomendable, primeramente, lavarse el cabello diariamente con un shampoo suave y que permita reducir la grasa y la acumulación de células muertas sobre el cabello. Muchas veces puede ser necesario probar con varios hasta encontrar el más efectivo para cada persona, y en casos persistentes, shampoos específicos con principios antifúngicos, citostáticos, antiseborreicos y queratolíticos. Ya en el caso que el shampoo no llegara a solucionar el problema, se debe acudir a un dermatólogo. Igualmente, si alguno de los problemas produjera escozor, enrojecimiento, urticaria o dificultad para respirar, se ha de interrumpir su uso inmediatamente y buscar atención médica. También es recomendable las lociones anticaspa y mascarillas capilares con acción exfoliante que pueden complementar el tratamiento. Entre algunas medidas para prevenir y controlar la caspa se incluye el lavado diario de cabello, usar shampoos específicos siguiendo al pie de la letra las instrucciones, secar el cabello con secador en opción del aire templado, limitar el uso de productos para peinado, manejar el estrés mediante técnicas de relajación y seguir una dieta rica en zinc y vitaminas del complejo B. En conclusión, abordar la caspa de manera efectiva implica entender sus causas subyacentes, que incluyen la presencia del hongo Malassezia furfur, como factores como el estrés, la piel seca y algunas condiciones dermatológicas. La implementación de champús medicados y una rutina adecuada de cuidado del cuero cabelludo son estrategias útiles para controlar esta afección. En casos persistentes, la consulta con un dermatólogo es esencial para obtener un tratamiento especializado. Mantener un cuero cabelludo saludable es clave para reducir la prevención y la aparición de la caspa. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podemos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.